Muy buenas tardes o muy buen día para todos. Le damos la gloria al Señor por darnos esta oportunidad, por permitirnos este espacio, ¿no? Para poder compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Es tan importante en estos tiempos, amados hermanos y amigos que pueden ver este video, enfocarnos en lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya que haciendo la voluntad de Dios nosotros podremos ganar terreno en el ámbito espiritual concerniente a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado, tenemos una razón por la cual estar aquí en este planeta. Y yo en lo particular estoy muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de todavía estar aquí. ¿Por qué? Porque siendo sal y luz de esta tierra, nosotros podemos contribuir, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede poner un grano de arena a la obra de Dios. Y todos los que pueden ver este video, espero que muchos lo puedan ver. Yo sé que Dios está llamando a cada uno de nosotros de diversas formas. Porque el más interesado en que nosotros conozcamos de Él es Él mismo. Dios es fiel, su palabra sigue siendo la misma. Y es por eso que hoy les invito a todos los que puedan, que no comiencen a ver el video y lo dejen a medias, que traten de verlo todo, porque yo sé que Dios trae un mensaje para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Vamos a hacer una oración antes de comenzar y a pedirle al Espíritu Santo que sea Él usando mi vida para poder ministrar su palabra en este hermoso día. Gracias Dios Todopoderoso por la oportunidad que usted nos da a todos nosotros de estar aquí en este planeta. Yo le doy gracias en este momento por la oportunidad que puedo tener yo ahora mismo, Señor, de poder ser un canal, un instrumento, una herramienta en sus manos, Señor, para poder hacer, Señor, cumplir su palabra en esta tierra, porque usted quiere, Señor, que todos conozcan de ella y que todos conozcamos para que seamos, Señor, edificados a través de su palabra. Y el primer edificado soy yo, porque al preparar este mensaje usted habla a mi vida, Señor. Yo quiero que a todos nos hable y nos dirija de una manera especial. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque su palabra nos dirige, nos enseña, nos capacita, nos prepara y nos envía para el cumplimiento de todo aquello a lo cual usted nos ha llamado. Gracias, Señor. Bendiga a todos los que van a poder ver este video y que sea de grande bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que hay algo muy importante según las Sagradas Escrituras, según lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros tenemos que creer lo que su palabra nos enseña, la palabra de Dios. La palabra inspirada para que nosotros aprendamos, para que nosotros seamos instruidos, para que nosotros seamos redarguidos también, para que nosotros seamos disciplinados, no con un fin negativo, sino siempre un fin positivo, porque la palabra nos enseña y nos guía a la presencia de Dios, ¿verdad? Y es por eso que vivir en la voluntad de Dios es lo más importante, hacer la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios nosotros seremos prosperados, seremos bendecidos, ¿verdad? En todo sentido. El Señor lo manda, ¿verdad? A uno a hacer su voluntad para ver la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad vamos a hablar de eso mismo. Vamos a irnos, y todo el que tiene su Biblia, le voy a pedir que abra la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a estar meditando en este capítulo, vamos a entender algo muy importante, ¿verdad? Muy importante, como no es enfocarnos, sino siempre estar y vivir y permanecer en la voluntad de Dios.
leemos esta palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a enfocarnos en este capítulo. Primera de Reyes, capítulo 13. Habla sobre un profeta amonesta a Jeroboam, ¿verdad? Dice aquí: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Miren lo que este hombre está diciéndole a Jeroboam, lo que este hombre le está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué se está refiriendo a él de esta manera? Porque Dios le había dado una orden a Jeroboam, ¿verdad? Dios había entregado gran parte de la dirección a Jeroboam. Después de que Dios le quitó la potestad de todo a Salomón, no directamente cuando él estuvo reinando, pero sí después que él partió, ¿verdad? Su hijo Roboam únicamente tuvo la oportunidad de dirigir, ¿verdad?, un pueblo. ¿Por qué? Porque el rey Salomón había desobedecido la voz de Dios. Y por amor a David, por amor al rey David, el papá de Salomón, el Señor permitió que no fuera erradicado por completo, ¿verdad? Pero Dios le dio la oportunidad a Jeroboam también. Pero vemos por qué todas estas cosas, vemos por qué todas estas cosas acontecen. Muchas veces nosotros no queremos, ¿verdad?, que estas cosas sucedan, pero tenemos que enfocarnos en lo que es la voluntad perfecta de Dios. Damos gracias a Dios porque Él nos permite a nosotros estar en su presencia y nos permite compartir este tiempo con todos ustedes. Nos permite aprender de su palabra. Y en esta tarde vamos a aprender lo que el Señor nos enseña y lo que significa, ¿verdad?, vivir en la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos manda. Eso es el llamado, ese es el enfoque que todos nosotros debemos de tener. Mire lo que dice aquí. Vamos a irnos un poquito atrás en la palabra. Y en el capítulo 11 del mismo libro Primera de Reyes, vemos aquí una palabra, lo que nos dice el Señor en esta palabra, antes de que Salomón partiera. Dice, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 36, el versículo 36 del capítulo 11 de Primera de Reyes. Dice, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Mire, dice él, y a su hijo. En el 35 dice, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti. Las 10 tribus. ¿A quién le estaba hablando? ¿Verdad? Le estaba hablando a Jeroboam, lo que el Señor iba a hacer con este varón, ¿verdad? Pero el Señor, como le decía anteriormente, dijo que le iba a ceder, ¿verdad?, la oportunidad a Roboam después de que Salomón se fuera. Y mira lo que dice aquí en el versículo 36, y a su hijo daré una tribu, o sea, a Roboam, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y mire qué importancia de lo que sigue diciendo aquí, el versículo 38. Y si prestares oído
prestar mucha atención a esta palabra, lo que dice este versículo 38 del capítulo. Estamos leyendo en Primera de Reyes 11 del 35. Comencé en el 35 y ahora voy por el 38. Y dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres, ¿verdad?, en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandatos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como lo edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Esto le estaba diciendo el Señor a Jeroboam, ¿verdad? Es la decisión que Dios había tomado. Ya eso estaba dado. ¿Por qué? Simple y sencillamente por la desobediencia al final de sus días del rey Salomón. Vemos aquí la importancia, amados hermanos y amigos, de obedecer, de ser fiel al llamado de Dios. Dios demanda que nosotros seamos obedientes, que guardemos su palabra, que vivamos conforme a la voluntad de Él, porque eso traerá bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Todo lo contrario no nos conviene. No conviene hacer las cosas al revés de lo que Dios nos dice que debemos hacer. Mire lo que seguimos leyendo aquí, más adelante. Y aquel mismo día, dice en el versículo 3 del capítulo 13, seguimos leyendo el capítulo 13, y en aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no lo pudo enderezar. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo, ¿verdad?, con lo que Dios había mandado a decir a través de este varón. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a él, y lo leímos anteriormente, que si él guardaba la palabra, que si él se apartaba y no hacía las cosas que a Dios y no hacía las cosas, ¿verdad?, o mejor dicho, no hacía las cosas que a Dios le desagradaban, ¿verdad?, sino obedecerlo. Eso, si él obedecía, él iba a tener consecuencias, y si él desobedecía, también iba a tener consecuencias. ¿Y qué fue lo que pasó? Mire lo que sucedió en el capítulo 12, nos habla anteriormente, siempre en Primera de Reyes, el capítulo 12 habla sobre lo que este hombre le sucedió, sobre lo que hizo Jeroboam. Dice, si tu pueblo, en el capítulo 12, versículo 27, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. Él tuvo temor. Vamos a leer desde el 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Mire lo que dijo él, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Mire lo que el corazón de este hombre tenía, lo que sentía y los pensamientos que venían a él, y él los expresaba por su boca. Habían pensamientos de temor.
cuando Dios le había dicho que si él guardaba la palabra y obedecía y hacía todo lo que él le decía, él le entregaría el reino. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué desenfocarse? ¿Por qué perder la perspectiva cuando Dios nos llama a hacer algo y estamos en la voluntad de Él? No podemos ni debemos, ¿verdad? Poder podemos, pero no debemos temer, sino seguir adelante, seguir al blanco, seguir a la meta, no dejar de hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y mire lo que pasó con este hombre. ¿Por qué toda esta situación, verdad? Con este varón de Dios que le trajo este mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué lo detuvo cuando él iba a ofrecer sacrificio? ¿Por qué clamó y le dijo lo que le iba a pasar? Porque mire lo que hizo él en el versículo 28 del capítulo 12. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Miren lo que estaba haciendo, induciendo al pueblo a adorar a otros dioses. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que este hombre desobedeció la voz de Dios. Que este hombre por temor, ¿verdad?, se inclinó a hacer lo que Dios no le agrada, que es adorar a otros dioses. En este tiempo nosotros podemos caer en muchas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios por el temor. El temor nos separa de Dios cuando no es un temor como el temor que todos debemos de tener. El temor que nosotros debemos de tener en este tiempo y siempre es el temor a desobedecer la voz de Dios, ¿verdad? Nosotros cada día debemos levantarnos en fe, confiando que no importa las adversidades, no importa las cosas que podamos nosotros experimentar o lo que el enemigo pueda traer a nuestra mente para desenfocarnos de la voluntad de Dios, para que nosotros no sigamos el orden correcto. El orden correcto que Dios nos ha trazado. Cuando Dios le habla a usted, cuando Dios me habla a mí a través de la palabra, nosotros debemos de enfocarnos en ese llamado y nunca olvidarnos de lo que Dios nos dijo que debíamos hacer. No solamente, hermanos, se trata de escuchar la voz, tomar acción por compromiso, pero no por amor a lo que estamos haciendo. Hoy en día tenemos que levantarnos por amor a la palabra de Dios, por amor a obedecer a ese Dios que nos ama tanto, por amor a cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Y no solamente por hacer una tarea en particular, como aquella persona que llega a su trabajo, poncha una tarjeta, pone su huella digital o la forma que tengan de entrar, ¿verdad?, a la hora de trabajo, cumplir un horario y salir de ahí, pero no estar amando y valorando lo que hace. Es por eso que hoy debemos levantarnos con otra mentalidad, con la mentalidad de dejar que el Señor, ¿verdad?, haga su perfecta voluntad en nosotros, porque eso es bueno, es agradable y perfecto. Lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para usted, siempre es lo mejor. Dice el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mire, Dios sabe todo, amado hermano, amado amigo. Dios conoce cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros cumplamos? Todos tenemos un propósito, una meta,
una razón de estar aquí. Debemos de preguntarle cada día al Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él está ahí. No importa que usted sea un inconverso, porque este mensaje va para todos. Va para el inconverso, para aquel que todavía no se ha convertido, pero que en algún momento le han hablado, e incluso para aquel que nadie le ha hablado. Por eso es el propósito de que este mensaje llegue a muchas personas y que muchos lo puedan escuchar, porque todos tenemos un propósito de estar en esta tierra. Nosotros no tenemos un equivalente en esta tierra, somos únicos. Nadie se queda en repuesto de nosotros cuando nosotros nos vamos de esta tierra. Y es por eso que nosotros debemos de procurar, ¿verdad?, cada día, con insistencia, con perseverancia, proseguir al blanco, a la meta que es Cristo. Este llamado va también para todos aquellos hermanos que en algún momento estuvieron firmes en la fe y ahora están desanimados, desalentados, descarriados, se han salido por un momento del camino. Yo les insto, hermanos, a que nos levantemos, a que pongamos la mirada en Cristo, a que nos enfoquemos en el llamado que Dios nos ha hecho, porque ¿sabe una cosa? Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vuelve, pero Él dijo: yo vengo. Y si Él dijo: yo vengo, Él cumple su palabra. Como vemos en esta escritura, aquí leíamos en este capítulo 2 del versículo 13 lo que este hombre de Dios le estaba diciendo a Jeroboam que iba a acontecer, y toda la palabra de Dios se cumple. Él le decía: la casa de David, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y esto se cumplió. Toda la palabra de Dios se cumple, y esto lo podemos ver también, y usted lo puede anotar en Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 15 y 16, el cumplimiento de la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Y nosotros no se nos debe olvidar eso, que debemos de cumplir el llamado que Dios nos hace. Cada uno de nosotros tiene un llamado, y Dios nos está llamando a meditar en todo eso, que no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios. No podemos por nada ni por nadie desenfocarnos del llamado que Dios nos ha hecho. Mire lo que dice aquí. Cuando el rey Jeroboam, capítulo 13, versículo 4 de Primera de Reyes. Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Mire usted, cómo lo que Dios le había dicho se cumplió, porque cuando Dios, como decimos hace un momento, dice una cosa, Dios la cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho, o para retractarse de lo que Él ha dicho. Él es soberano y Él toma sus decisiones, pero nos conviene, amados hermanos, nos conviene, amados amigos, estar en la voluntad de Dios. Eso es lo más importante en la vida del hombre. En todo tiempo, créamelo, en todo tiempo. Mire lo que dice aquí, seguimos leyendo el versículo 6. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré
un presente. Mire, él lo quería comprar o quería hacer algo para él. Pero mire lo que le responde este hombre. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: así me está ordenado por palabra de Jehová. ¿Cuántas veces, amados hermanos y amigos, Dios nos ha hablado y nos ha dado una orden y nosotros hemos escuchado, pero no hemos atendido? No hemos decidido hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Cada uno, esa pregunta se la responde cada uno de los que están viendo este video, como yo también, ¿verdad? Dios nos llama de muchas maneras. Dios nos da órdenes. Dios nos ama tanto que quiere que nosotros escuchemos su voz y atendamos. ¿Por qué hubo esa situación en el huerto del Edén cuando Adán y Eva estaban ahí? ¿Por qué tuvieron que salir de ese lugar tan maravilloso donde Dios los tenía? Precisamente por eso, por haber escuchado pero no atendido la voz de Dios. Que nada, que el enemigo, el mundo, los deseos de nosotros mismos no nos desenfoquen de hacer lo que Dios nos manda y cumplir con nuestro llamado, con nuestro propósito. Y entonces dice aquí, sigue diciendo el versículo 9: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Nosotros todos venimos de diferentes lugares, de diferentes naciones, de diferentes regiones. Y muchos, ¿verdad?, tienen el privilegio quizás de nacer en hogares donde se ama a Dios, donde se valora lo que es Dios y se le enseña al niño la obediencia a Dios y crece en ese camino, pero otros no. Lamentablemente venimos de otras maneras y caminamos en esta vida, algunos mucho tiempo, otros más corto tiempo, pero caminamos por sendas equivocadas. Dios quiere que nosotros enderezcamos el camino y busquemos la única senda que hay para llegar a Dios. Y la única senda, el único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo. No hay otro camino. Obedecer la voz de Dios trae bendición a nuestras vidas. Desobedecerla trae consecuencias graves, nefastas y lamentables. Y es por eso que Dios nos impulsa a hacer lo que Él manda en todo tiempo. Y no volver nuestra mirada de donde veníamos. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Dios les dijo: vayan y no miren atrás. Y lamentablemente ella volvió su mirada atrás. Que no nos llame la atención nada que nos desenfoque de la voluntad de Dios. Todo aquello, hermano, que a usted lo ha desanimado, que a usted lo ha apartado, que a usted le ha llegado a su mente y a su corazón para alejarlo de la voluntad de Dios, no le haga caso. Vuelva al camino, porque el tiempo es corto. Y vivir en la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. No hay nada más importante que seguir la voz de Dios y obedecerla. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver el por qué. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, decía él en el versículo 9, y le decía que no vas a comer, que no vas a beber agua, que no vas a regresar por el camino que fueres. Regresó pues, dice el versículo 10, por otro camino. Y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. O sea, hizo lo que Dios le mandó. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo
y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado bajo una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Mire lo que pasa aquí. Por eso les digo que no hay que desenfocarnos. Nada nos puede sacar de la voluntad de Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo, procuremos hacer la voluntad de Dios. Porque eso es lo que va a traer bendición. Cueste lo que cueste, debemos caminar en la voluntad de Dios. Entonces, sigue diciendo aquí, él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Ven conmigo a casa. Le volvió a decir a este señor que fuera con él a casa y comiera pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. ¿Ok? Estaba claro él en lo que Dios le había dicho. Supuestamente el hombre estaba clarito en lo que Dios ya le había dicho. Y el otro le dijo, mintiéndole. Miren qué cosa más tremenda. El otro profeta, el Señor le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Un ángel del Señor. Nosotros nada nos debe desenfocar. Cuando Dios nos habla, nosotros vamos a identificarnos con la voz de Dios, porque somos hijos de Dios. Por eso este mensaje yo quiero que lo atesoremos en nuestros corazones. Todo aquel que tiene el llamado, todo aquel que hace sentido, que la voz de Dios le ha hablado y está pensando en regresarse atrás, está pensando en volverse por el camino donde venía y Dios lo sacó de ahí, está pensando en hacer lo que Dios le dice que no haga, ni siquiera lo piense. Nunca hagamos lo que a Dios le desagrada, porque eso no nos traerá consecuencias buenas. Miren lo que pasó con este hombre después que este señor le dijo: yo también soy profeta, y un ángel de Dios me dijo que te dijera que fueras conmigo, cuando Dios ya le había dicho que no lo hiciera. Este pasaje me recuerda a lo que sucedió con Balaán, después que el Señor le dio una orden que no fuera a maldecir a ese pueblo, porque era el pueblo de él. Mas hay cosas en la vida que pueden parecernos buenos. Hay caminos, ¿verdad?, que puede parecer que nosotros estamos yendo bien, pero debemos consultar siempre a la voz del Espíritu Santo. Ella nunca nos va a engañar. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia. ¿Sabe qué dice Proverbios 14:2? Que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin de muerte. Es por eso que debemos de meditar en las Escrituras. Debemos de, hermanos y amigos, esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la muerte, y muchos son los que van por él. Mas el camino estrecho, angosto, ¿verdad?, es difícil de transitar, y pocos son los que lo hallan, pero es el camino que lleva a la vida, porque no es fácil divorciarse, separarse
a aislarse de todo lo que nos corrompe y nos contamina y nos aleja de la voluntad de Dios. Pero eso es lo que traerá vida eterna a nuestras vidas. Anteriormente, en otros videos que pudimos hacer y poder expresar lo que Dios ponía en nuestros corazones a través de su palabra, yo les decía que donde yo vivo, detrás de donde yo vivo, han construido un cementerio. Anteriormente era un golf, ahora es un cementerio. Usted no tiene idea cuántos cuerpos sepultan ahí semanalmente. Ahora mismo yo veía que estaban sepultando a alguien mientras preparaba este mensaje. Y el Señor siempre trae esto a mi mente. ¿Qué el alma de ese cuerpo que están metiendo en ese lugar, en ese hueco? ¿Dónde está esa alma? Ojalá haya sido un creyente con convicción, un creyente que obedeció y guardó la palabra de Dios, no porque haya sido perfecto, porque nadie llegará inmaculado a la presencia de Dios, pero Dios determina cómo está cada corazón porque Él lo pesa. Y también Dios me pone a pensar en todas las demás almas que están ahí llorando ese difunto, ese cuerpo, ese muerto. ¿Están preparados esas personas si les tocara estar ellos en el lugar que está el que ya sepultaron? Hoy en día muchas personas están partiendo y el problema no es partir, el problema es no estar preparado. Y muchas veces creemos estar bien, pero no lo estamos porque estamos obedeciendo a medias la voz de Dios. Y a Dios eso no le agrada. Y es por eso el llamado, porque esta palabra es un llamado para reflexión, para que todos meditemos en nuestra situación, cómo estamos delante de Dios. ¿Estamos guardando la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo el llamado de Dios? Es una pregunta que queda para cada uno de nosotros. El oír la voz de Dios es importante, pero el guardar la palabra y obedecerla es más importante que cualquier cosa. Seguimos leyendo aquí. El 18 dice, del mismo capítulo 13. Y el otro le dijo, mintiendo, cuando eso lo habíamos leído, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y bebe agua. Entonces volvió con él, miren ustedes, volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Cuando el Señor le había dicho que no lo hiciera, ¿por qué lo hizo? Debemos de discernir. Cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a hablar. Y como hijos, si usted tiene un hijo y usted le habla, ese hijo atiende su voz. ¿Por qué? Porque conoce la voz. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque me conocen, ¿verdad? Debemos de prestar mucha atención porque el diablo es muy inteligente, astuto. El diablo usa muchos mecanismos. Nuestra mente nos puede traicionar, los pensamientos vienen y nos bombardean. Y muchas veces parece que es real, pero hay que consultar siempre a la voz del Espíritu Santo. Entonces dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y el versículo 20 dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Miren ustedes lo que le costó a este hombre. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver
le ensilló el asno. ¿Qué es lo que al Señor no le gusta? La rebeldía y la desobediencia a la voz de Él. No podemos ser rebeldes. Cuando Dios nos llama, obedezcamos. Porque es mejor obedecer por la buena a que seamos reprendidos por Dios. Es mejor obedecer que desobedecer la voz de Dios. Y yéndose, dice, y cuando había comido pan, el versículo 23, y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Miren lo que le pasó a este hombre. El enemigo anda como ¿qué? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león. Mire usted, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Que le ha sido rebelde. Mire, el oro tiene que ser probado, y para saber si es oro legítimo, lo tienen que pasar por el fuego. Van a haber muchas cosas que van a parecer buenas, pero no lo son. Y nosotros debemos de saber discernir entre la voz de Dios o la voz sutil del enemigo. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. De repente este hombre tenía hambre, de repente este hombre tenía sed, quizás estaba en ayuno, yo no lo sé. Y por eso este hombre siguió a este varón cuando Dios le había dicho que no lo hiciera. ¿Ah? Y vale más obedecer la voz de Dios que nuestros propios deseos. Hoy en día, por muchas razones, hasta por razones que parecen insignificantes, nosotros desobedecemos y nos apartamos de la voz de Dios. Cuando Dios por amor, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos partícipes de esos labradores, de esos obreros de valor que van por el mundo llevando la semilla donde se está necesitando, de esos obreros que trabajan en el campo y preparan la tierra donde la semilla va a caer. Somos parte de un cuerpo y todos los cuerpos tienen muchos miembros. Nosotros debemos de enfocarnos en ser esos miembros activos en el cuerpo de Dios para que nosotros podamos dar frutos. Tenemos que estar injertados en el olivo que es Cristo. Ser ramas vivas que produzcan buen fruto. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros sigamos sus pisadas a través de la enseñanza que el Señor nos dejó plasmado en la Escritura. Jesús fue un ejemplo como niño, como joven y como adulto. Para que nosotros sigamos el ejemplo de Él, cómo debemos de nosotros comportarnos, ¿verdad? En todas las etapas de nuestra vida para tener éxito en todo lo que hagamos. Entonces, ahí vemos nosotros cómo el Señor permitió que lo devorara el león, que lo devorara el adversario. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el mismo camino de él ya estaba equivocado y torcido. Él había decidido obedecer sus deseos antes que el deseo de Dios. Seguir a este hombre cuando Dios le dijo no vaya. No importa el deseo que tuviera de ir y compartir con él y comer con él. No, Dios le dijo no lo haga y él lo hizo.
y eso le trajo consecuencias. También a nosotros nos traerá consecuencias todas las cosas que hagamos, no solamente consecuencias malas, porque si usted obedece la voz de Dios, ¿verdad?, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, va a tener recompensa grande de parte de Dios. Seguimos leyendo. Dice el versículo 27, y habló a sus hijos, del capítulo 13 de Primera de Reyes, y habló a sus hijos y les dijo, ensillad un asno, y ellos lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, y el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. O sea, para llorarlo, velarlo y luego enterrarlo. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que estaba sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Mire usted, él estaba también convencido de que la palabra que Dios había mandado a decir por este varón era cierta y se iba a cumplir. Con todo esto, vean ustedes, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Decíamos que Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin no lo es. No se apartó con todo eso, con todo lo que vio, con todo lo que usted ve, con todo lo que yo veo que está pasando en este mundo hoy en día. Es para que reflexionemos y enderezcamos nuestro camino. Endereza tu senda, dice el Señor. Porque todo esto es el llamado de Dios a cada uno de nosotros, para que nosotros meditemos y enderecemos nuestro camino. Nos apartemos de los caminos equivocados y sigamos el camino de Dios. Obedeciendo a Dios tendremos recompensa. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, ¿verdad?, que lo enterraran junto con él, porque él estaba convencido de que todo lo que él había dicho iba a ser cierto. Con todo esto no se apartó Jeroboam del mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos, de entre el pueblo. Estoy leyendo el versículo 33 del capítulo 13. Y a quien quiera lo consagraba, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortado y raído de sobre la faz de la tierra. Nosotros debemos de meditar en toda esta palabra. Leímos todo el capítulo, hasta el capítulo 34. Meditar en que Dios nos hace ver la palabra no como una manera de que nos sintamos mal, nos sintamos acusados para condenarnos. No. Mire, un consejo a tiempo vale mucho. ¿Por qué? Porque nos puede librar de la misma muerte. Porque nos puede librar del infierno. Porque nos puede librar de la tribulación venidera.
Jesucristo viene pronto, yo lo creo, no sé cuándo porque la palabra no lo dice, pero Él dice yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de acuerdo al comportamiento, ¿verdad?, de cada uno. No porque por las obras nadie se va a salvar, nadie se salva por obra, pero Dios pesa los corazones y de acuerdo al llamado que Dios le ha hecho a usted, amado hermano, amado amigo que ha tenido endurecido su corazón y Dios lo ha estado llamando hace tiempo, de muchas maneras. Pero usted ha estado haciendo caso omiso a la voz de Dios. Yo le animo hoy a que usted reflexione, medite y se dé cuenta de que Dios lo está llamando por amor. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. ¿No? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos nos arrepintamos, tomemos, ¿verdad?, la cruz y sigamos a Cristo. Tomar la cruz significa morir, ¿verdad? Porque el que quiere venir en pos de Él dice que tiene que negarse a sí mismo, eso significa morir. Tomar la cruz y seguirlo, dejar la vida antigua, dejar los malos caminos, enderezar nuestra senda, ¿verdad? Todo aquel que se ha descarriado, que está alejado, todo aquel que es un instrumento en las manos de Dios, pero que no guarda la palabra de la paciencia de Dios, no es suficiente. Judas fue un instrumento en las manos de Dios, porque muchos recibieron al Señor a través de las predicaciones de este varón. Pero no basta solamente ser un instrumento, sino tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Ellos se ponían contentos, se alegraban porque decían los demonios se nos sujetan. Mas el Señor decía, no te alegres porque los demonios se te sujetan, sino más bien conténtate de que tu nombre aparezca escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante y es por eso este llamado a cada uno para que reflexionemos en lo que estamos haciendo. Meditemos en todo esto, en obedecer a Dios, en guardar la palabra, en ponerla por obra en nuestra vida. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de dejar a un lado todo lo que trae pereza, cansancio y desmotivación para hacer la voluntad de Dios. Es el llamado de Dios a nosotros. Este tiempo es el llamado de Dios. Y ahora es cuando más debemos de prestar atención a la voz de Dios y guardar la palabra de Dios, ponerla por obra en nuestra vida para ser edificados y así tener parte con Dios. Porque no es suficiente asistir a una iglesia, que es importante. No es suficiente haber ya recibido a Cristo. No, el que sigue el camino y no se aparta es el que va a alcanzar la victoria, porque el que persevera hasta el fin es el que será salvo. Perseverancia, constancia, disciplina en hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Mire lo que dice Mateo. Vamos a buscar esta palabra. Mateo 7. Vamos a ver. Mateo. Libro de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 22. Mire lo que dice el Señor en esta palabra, el Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cómo le pudo haber dicho este hombre? Yo profeticé en tu nombre. Pero Dios le dijo, no vuelvas por ese camino, no vayas y no comas ni bebas con ellos. Allí, haz lo que yo te digo. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es suficiente el llamado,
poner las manos sobre los enfermos y que el enfermo se sane, predicar la palabra y que muchos sean salvos. Cada uno de nosotros tiene un llamado y Dios deposita talentos y dones en nosotros para que nosotros los desarrollemos. Eso es importante. Pero ¿qué dice aquí? Hay una palabra clave aquí. Apartados de mí, hacedores. Porque no podemos ser solamente oidores y no hacedores. Dios quiere que nosotros vivamos lo que decimos predicar y que seamos hacedores de la palabra. Cada uno de nosotros un día tendrá que pararse delante de Dios de la manera que Dios lo estime conveniente y el día que Dios lo estime conveniente, pero tarde o temprano así será. Y es por eso, amados hermanos, que debemos nosotros de ser hacedores de la palabra en todo sentido, para nosotros y para edificación de los demás. Porque eso es lo que va a definir nuestro destino eterno. Un hombre sabio y lleno de la palabra de Dios lo dijo, ¿verdad? Y eso lo vemos en Primera de Corintios. Vamos a irnos a Primera de Corintios. Y con eso vamos a cerrar. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo. Vamos a leer los últimos dos versículos de este capítulo 9. ¿Qué dice este varón, el apóstol Pablo, en esta carta? Dice el versículo 26 del capítulo 9. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira el temor que tenía este hombre de ser eliminado. Mira el temor de faltarle a Dios, como leíamos en el versículo 23 del capítulo 7 de Mateo. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Él decía en pocas palabras, no sea que yo siendo un predicador de la palabra con convicción, porque él tenía mucho conocimiento, siendo yo un vocero, un heraldo, decía, yo mismo venga a ser eliminado. Es por eso, hermanos, que hoy esta palabra Dios quiere que llegue a nuestros corazones y que nos ayude a reflexionar, que no debemos de dar marcha atrás, que debemos de seguir adelante. Yo incito a aquellos hermanos que se han alejado, que han dejado de congregarse por diversas razones. Muchos centros, muchos templos o salones de reuniones han sido cerrados por esta situación que estamos viviendo. Pero la relación con el Señor, su relación íntima con Dios debe de permanecer. No dejemos de orar, no dejemos de ayunar, no dejemos de predicar el Evangelio, la sana doctrina, la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque no debemos de cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Recordemos la Escritura, levantémonos en el nombre de Jesús. El tiempo es corto, nos queda poco tiempo. O viene Cristo o nos vamos. Pero hoy en día la muerte está dándose banquete. Y el problema no es morir físicamente, el problema es no estar haciendo la voluntad de Dios cuando Dios nos llame. Por eso, hermano, es un llamado de alerta, es un llamado de atención. No demos marcha atrás, levantémonos,
aquel que no ha venido al camino, aquel que está descarriado y el Señor le ha estado llamando. Es tiempo de levantarnos. Yo creo que esta palabra es de bendición para todos porque es una palabra que trae a reflexión nuestras vidas. Yo le incito, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Es lo más importante en la vida del hombre. Todo lo demás no importa, tanto como le importa vivir en la voluntad de Dios. Como decía este hombre, no sea que yo mismo venga a ser eliminado, habiendo sido yo un heraldo, un vocero de la palabra. Golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. No es fácil. No es fácil levantarse a orar, sacar tiempo para estudiar la Biblia. ¿Hace cuánto no cogemos la Biblia? Pensemos. ¿Hace cuánto no oramos? No hacemos un ayuno personal, mucho menos congregacional. Es el tiempo de levantarnos. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos, primos, tíos que todavía no han venido. Nosotros mismos hemos decidido botar la toalla y seguir el camino anterior. No volvamos por el camino anterior. Recordemos que Cristo viene pronto. Recordemos que podemos partir de este mundo y si partimos hoy, ahí se acabó para nosotros el tiempo. Dios nos llama a reflexionar. Dios nos llama a hacer su voluntad. Vamos a hacer una oración para cerrar. Yo quiero que todo aquel amado hermano, amado amigo, todo aquel que ha estado alejado, que ha dado marcha atrás, que ya no se congrega y todavía el salón, el templo, las reuniones se siguen llevando a cabo y usted decidió no volver más, le incito a que hoy se reconcilie con Dios. Le animo a que hoy dé el paso y diga, heme aquí, yo también quiero formar parte de ese galardón grande que tú vas a obsequiar, de ese regalo que ya tú tienes preparado para todos. La vida eterna al lado de Dios es el mejor regalo, es lo que más debemos apreciar y valorar. Vamos a orar para terminar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la bendición que usted nos ha dado de poder compartir su palabra. Gracias, Señor, porque queremos ser un instrumento, queremos ser la voz cantante, una trompeta que se escuche, Señor, que llegue este mensaje a muchas personas, porque es el amor suyo llamando al corazón del hombre, Señor. Hoy venimos delante de su presencia y pedimos perdón por nuestros pecados. Repita conmigo, amado hermano, que usted que se ha descarriado y se ha alejado, esta oración. Padre, yo me disculpo con usted. Hoy pido perdón por mis pecados y me reconcilio con usted. Y hoy decido seguir a la meta, retomar el camino que había abandonado. Y le pido por favor que me ayude. Le pido por favor que me dé fuerza para no escuchar la voz del enemigo, para que no escuche más los deseos de mi carne, sino que siga al blanco que es Cristo. Porque usted viene pronto y yo quiero irme con usted. Escriba mi nombre en el libro de la vida, para que si yo me voy hoy, mañana o cualquier día, yo esté seguro con usted, Señor. A su lado por la eternidad quiero compartir mi vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted me da. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y yo llamo a ese amigo que aún no ha entregado su corazón y que hace días el Señor lo está llamando y este mensaje está llegando a usted, a que usted haga esta oración de fe. Padre Celestial que estás en gloria, yo le doy gracias a usted por darme la oportunidad
de pedir perdón por mis pecados, arrepentirme de cada uno de ellos, disculparme delante de usted, Señor Jesús, que dio la vida por mí y se entregó para que su sangre limpiara mis pecados. Hoy me arrepiento de mis pecados, pido perdón y tomo la decisión de ir en pos de usted, negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Ayúdeme porque solo no puedo. Y por favor, escriba mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por enviar a su Hijo. Gracias porque hoy soy salvo. Y estoy seguro que voy camino al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos. Y será hasta en una próxima oportunidad. Gloria a Dios por sus vidas.